Mi cuñada se probó mi vestido de novia un día antes de la boda, siendo de talla más grande y lo arruinó, pero ahora la demandamos mientras crea un podcast para hablar de su dolor. Yo, de 28 años, me casé hace un mes, pero esto que voy a relatar es lo que sucedió antes de la boda, más precisamente un día antes. Y todo fue por culpa de mi cuñada, de 34 años, quien arruinó por completo algo que era muy especial para mí. Todavía no puedo entender qué pasaba por su cabeza o por qué pensó que lo que hizo estaba bien. Honestamente, no creo que algún día lo supere. Mi cuñada es la hermana mayor de mi esposo, de 30 años. Se trata de una mujer que no se mete en sus propios asuntos, sino que lo hace en los de los demás. Quiero aclarar que no era directamente mala conmigo, pero tampoco podría decir que nos lleváramos bien. Había algo entre nosotras difícil de explicar, como si me viera como alguien que invadía su espacio. Creo que ese es el contexto necesario para entender el resto de mi historia. Mi vestido de novia era una de las cosas más importantes para mí, por el que pasé meses buscando. No quería algo exagerado o muy costoso, pero sí algo que realmente se sintiera bien. Y cuando finalmente lo encontré sabía que era el indicado. Era hermoso, satén marfil suave con encaje delicado, un corpiño ajustado y una falda fluida. No fue barato tampoco, pero lo pagué yo misma con mis ahorros. Fui a varias pruebas, hice ajustes y finalmente lo tuve adaptado perfectamente a mis medidas. Yo soy talla 6, y el vestido estaba hecho exactamente para mí. Lo guardaba con cuidado en mi closet, dentro de una bolsa protectora cerrada, esperando el gran día. Tenía todo planeado al detalle, peinado, maquillaje, zapatos y todo para que combinara con ese vestido. Pero entonces apareció mi cuñada para estropearlo. El día antes de la boda, me quedé en casa de mis suegros porque estaba más cerca del lugar del evento. Mi esposo se había ido a casa de uno de sus padrinos. Mi vestido estaba colgado en el closet de la habitación de invitados donde yo dormía. Creo que no hacía falta decirles a las personas que no debían tocarlo. Estaba claro que nadie tenía nada que hacer con él. Era un vestido de novia, para la novia, tan simple como eso. Salí con mis damas de honor a almorzar y a recoger algunas cosas de último minuto. Estuve fuera tal vez 3 horas, y al regresar, subí y noté de inmediato que algo no estaba bien. El cierre de la bolsa del vestido estaba abierto. Pero cuando abrí la bolsa, ahí lo vi, mi vestido de novia estaba completamente estirado y roto en varias partes. El cierre trasero estaba reventado, las costuras estaban abiertas y el corpiño parecía que alguien había tratado de meterse a la fuerza. Incluso había manchas leves de maquillaje cerca del cuello. Todavía tenía el vestido en las manos cuando mi cuñada entró a la habitación como si nada. Me miró, vio el vestido y se echó a reír porque se veía bastante raro el vestido. Le pregunté directamente si había tenido algo que ver con esto. Y al principio lo negó, pero luego de un rato admitió que se lo había probado por diversión. Que tenía curiosidad de cómo se vería el vestido en ella y no pudo resistir la tentación. Pensó que no era para tanto, porque eran solo algunos problemas que se podían solucionar con un poco de costura. Aquí está el detalle, mi cuñada es talla 9 y yo soy talla 6, ese vestido nunca le iba a quedar. Tuvo que forzarlo para ponérselo, si es que en algún momento logró hacer que entrara. Y al hacerlo, rompió las costuras, dañó el cierre y arruinó completamente la estructura del corpiño. No sé cómo logró meterse dentro, pero claramente no fue sin consecuencias. Y todo lo hizo sin preguntarme, sin permiso, sin siquiera pensar que algo como eso podría suceder. No se disculpó y solo lo minimizó, porque para ella no era tan grave y seguramente era solucionable. Decía que se podía arreglar o que simplemente podía usar otra cosa si no me gustaba cómo quedaba. Tampoco iba a esperar una respuesta inteligente de alguien que sabe que somos de diferentes tallas y se lo probó de todas formas. Se suponía que iba a usar ese vestido al día siguiente. Tendría que estar relajada con los últimos preparativos, y en cambio, pasé la noche tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarme a repararlo a último momento. No había tiempo para comprar otro vestido. La boutique donde compré el mío estaba en otra ciudad, y no tenían nada en stock de mi talla que pudiera usar de todas formas. Llamé a varias modistas, y por suerte, una señora muy amable aceptó ayudarme a último momento. Tuve que cruzar la ciudad en plena hora pico. Ella pasó horas tratando de coser las costuras y arreglar el cierre, pero el vestido nunca volvió a ser el mismo. Ya no me quedaba igual, y tuve que tener muchísimo cuidado al usarlo para que no se deshiciera de nuevo. No dormí nada esa noche. Estaba tan estresada, tan enojada y tan destrozada. Todos intentaban calmarme, diciéndome que me enfocara en la boda y no dejara que eso arruinara mi gran día, pero mi vestido estaba arruinado porque a mi cuñada le parecía divertido. Eso era lo peor, lo poco arrepentida que estaba. Incluso hizo algunos comentarios, en donde tuve que componerme para no atacarla y dejarla peor que mi vestido. En donde su madre la mandó a callar y mi esposo le dijo que no agrandara aún más las cosas. Pero mi cuñada aprovechó el comentario para preguntar,
¿cómo está el vestido? A lo que respondí que le iba a agrandar la boca si seguía diciendo algo más. Mi esposo ya estaba furioso desde que se enteró. Tuvieron una gran pelea, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Tuve que estar subiéndolo durante la ceremonia para evitar que se me cayera. Lo raro es que hasta mi suegra me defendió y estaba completamente molesta con su hija por lo que hizo. Para ella, lo que hizo fue totalmente inaceptable. Pero este no fue el único drama que rodeó a la boda. Mi esposo y yo intentamos enfocarnos en lo positivo del día y seguir adelante, pero, por supuesto, mi cuñada no podía dejarlo pasar. Una gran parte del problema tiene que ver con el lugar del evento. En 2021, mi cuñada se iba a casar, pero su compromiso terminó unos meses antes de la fecha. Todo ya estaba pagado: salón, catering, decoración. Pero luego de que la boda se cancelara, lograron que, en lugar de que le devolvieran el dinero, obtuvieran crédito por eso. Mis suegros habían pagado la mayor parte, y pensaron que ya lo daban por perdido porque no parecía probable que mi cuñada se casara alguna vez. Pero cuando mi esposo y yo nos comprometimos, mi suegra se dio cuenta de que el crédito del lugar aún estaba disponible. Nos sugirió que lo usáramos para nuestra boda. El detalle es que a mi cuñada se le preguntó primero. Ella dijo, y cito, hagan lo que quieran con eso. Así que no es como si le hubiéramos robado algo o ella estuviera enojada con el asunto. Así que reservamos el lugar a nuestro nombre, cambiamos todo: decoración, tema, menú. Fue 100% nuestra boda, no una versión reciclada de la suya. Después de la boda, asumí que las cosas se calmarían. Pero en lugar de eso, mi cuñada empezó a decirle a la gente que yo le robé su boda. Afirmó que le copié el lugar, su vestido soñado, y que la borré de su propia familia. Empezaron a correr rumores de que la humillé por probarse el vestido y que la hice sentir repugnante y gorda. No sé cómo hice eso, no es como si hubiera puesto un vestido de una talla menor a propósito para avergonzarla por su peso. Ese vestido era de mi talla, simplemente eso. Para que conste, nunca comenté sobre su cuerpo o talla. Estaba molesta porque destruyó mi vestido sin permiso, no por cómo se veía en él. Pero ahora me acusa de avergonzarla por su cuerpo. Incluso publicó en redes sociales sobre cómo alguien cercano le robó su boda soñada y se burló de su cuerpo. Lo hizo sonar como si yo la hubiera acosado, y la llenaron de comentarios de apoyo. Algunos familiares empezaron a tratarme con frialdad, y algunos ni siquiera fueron al brunch post-boda. Mi esposo estaba furioso y volvió a enfrentarla. Ella dijo que yo la hacía sentir invisible, que verme casarme en su lugar fue doloroso y que probarse mi vestido fue un momento de duelo y anhelo. Ignoró por completo el hecho de que ella misma dijo que no lo quería. Ahora se niega a asistir a cualquier evento familiar si yo estoy presente y sigue diciendo que la castigué por su cuerpo y le robé su día. Había dejado pasar el tema del vestido, pero esta victimización constante y la forma en que busca difamarme con cosas que son completamente mentira, han acabado con mi paciencia completamente. Por eso hemos estado consultando con un abogado para demandar a mi cuñada. Ella puede demostrar si quiere que yo dije todo de lo que se me acusa, o puede cerrar la boca de una vez y pagar por el vestido y los daños. No solo actuó mal, sino que quiere hacer esto más grande. Perfecto, vamos a hacer esto bien grande, ya que a los abogados les gusta hacer las cosas grandes. Actualización 1. Mi cuñada está siendo demandada, y en lugar de llegar a un acuerdo con nosotros, ella está eligiendo empeorar aún más las cosas. Han pasado 2 meses y es como si no hubiera podido superar este tema. Está usando a su abogado para estirar el asunto, mientras hace más grande el hoyo en donde se ha metido. Nos sorprendió con un correo masivo que envió a casi toda la familia extendida, primos, tíos, tías, incluso algunos de sus viejos amigos que ni siquiera fueron invitados a nuestra boda. El asunto del correo era algo como una nota personal sobre mi dolor. Y el correo era como un ensayo dramático. Hablaba de lo profundamente traumatizada que se sentía, de cómo ver a otra persona caminar por el pasillo en el lugar que era para ella fue como revivir una ruptura, y de cómo fue avergonzada y humillada por su duelo y por su cuerpo. No me nombró directamente, pero no hacía falta. Dejó claro de quién hablaba y adjuntó collages de fotos, uno con imágenes de nuestra boda que sacó de redes sociales, y otro con capturas de pantalla de un tablero de Pinterest que había hecho cuando planeaba su boda en 2021. Había fotos de ramos, mesas, un arco similar y algunos pasteles de inspiración. Decía que todo se veía sospechosamente similar y que era como si alguien hubiera robado su identidad. Ignoró por completo el hecho de que cambiamos todo. Los colores eran distintos, el menú completamente nuevo y la decoración fue hecha a nuestro gusto. Además, ella nunca llegó a tener una boda. Mis suegros incluso le preguntaron a mi cuñada si estaba bien que usáramos el crédito del lugar. Y mi cuñada dijo, hagan lo que quieran con eso. Aún así, el correo causó drama. Algunas personas me escribieron que no debería haber usado ese crédito, a pesar de que el crédito no es de mi cuñada, sino de mis suegros, y ella dijo que estaba bien.
Tal pareciera que ella dijo eso solo para que lo usáramos y luego poder acusarnos de algo. También están olvidando que mi cuñada no se casó porque su prometido canceló todo cuando la encontró subida a un tipo en el coche, en la puerta de la casa que compartían. Tampoco estamos hablando aquí de una persona inocente que no se casó porque el amor es esquivo para ella. Lo único esquivo para esta mujer es la fidelidad, porque nunca la ha conocido. Incluso sus novios la han dejado, luego de descubrir su historia. Tal vez porque ella no fue quien se los contó, sino otras personas. Para colmo, mi cuñada comenzó a decirle a la gente que yo dejé a propósito mi vestido en un lugar visible para burlarme de ella. Que fue una especie de trampa que yo puse para que lleguemos a este punto. Mi vestido estaba sellado en una bolsa cerrada, en una habitación en donde no tenía ningún negocio que hacer, a la que ella entró antes de la boda. Pero, según mi cuñada, provoqué su reacción emocional al exhibir algo que ella no podía usar. Es completamente retorcido. Quiere hacerlo ver como si yo hubiera puesto una caja de cartón con un palo atado a una cuerda, y que cuando ella quedó debajo de ella, yo la jalé para atraparla. Sí, así de loco suena. Y entonces vino su mayor espectáculo. El fin de semana pasado, mi cuñada publicó de repente una foto del lugar de la boda en Instagram con un pie de foto tipo, ronda 2, esta vez de verdad. Etiquetó el lugar y agregó una fecha de boda para la próxima primavera. La publicación insinuaba que ella y su exprometido se habían reconciliado y que planeaban por fin casarse allí. Inmediatamente, recibió montones de me gusta y comentarios como, «¡Qué felicidad por ti y te lo mereces!». Mi esposo y yo estábamos impactados, pero también confundidos. Así que mi suegra decidió llamar al lugar solo para verificar si mi cuñada lo había reservado. El dueño le dijo que no. Mi cuñada nunca los había contactado, no había pagado nada y no había reservas futuras a su nombre. La fecha que publicó ya estaba reservada por otra pareja. Tampoco estamos seguros de si su prometido sabe que va a casarse con ella. Así que sí, mi cuñada simplemente fue al lugar, tomó una foto desde afuera y la subió a Instagram, fingiendo que se casará allí. Fingió un nuevo anuncio de boda solo para generar simpatía y desviar la atención de nuevo hacia ella. No ha etiquetado a su prometido, solo lo nombró. Mi suegra y mi suegro intentaron hablar con ella después de que publicó la foto falsa, y mi suegra incluso le sugirió terapia. No fue dura, realmente le ofreció pagar parte del tratamiento y le dijo que hablar con alguien podría ayudarla a procesar todo lo que claramente sigue cargando. Pero mi cuñada lo tomó mal y los acusó de elegir a su nuera en lugar de a su hija biológica. Se fue llorando y no les ha hablado desde entonces. Ahora me tiene bloqueada a mí, a mi esposo y a mis suegros en todas las plataformas. Al día siguiente la publicación ya no estaba. Creo que su exprometido la descubrió y ha enviado un reporte o algo. Todo esto no impide que nuestra demanda siga en pie, y que ella tenga que pagar por los costos del vestido. No porque esté claramente loca vamos a tener piedad por ella. Está loca, pero no lo suficiente como para tenerle simpatía. Incluso creo que está usando esta supuesta locura para usarla como excusa. Pero no va a funcionar, porque cualquier cosa que use en nuestra contra será usada por nosotros para demandar. Lo mejor que podría hacer es dejarse de estas tonterías y llegar a un acuerdo, porque si no esto le costará mucho más caro que un simple vestido. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que mi cuñada fingió un anuncio de boda, bloqueó a la mitad de la familia y convirtió toda la situación en un circo de autocompasión. No había sabido nada de ella desde su crisis, y pensé que por fin ella había tomado el mejor camino y todo seguiría solo por la vía legal. Hasta que recibí un mensaje directo de alguien contándome más estupideces de mi cuñada. Tu cuñada tiene un podcast ahora en donde habla de ti. Al principio pensé que era una broma, nadie va a hacer un podcast para hablar de otra persona, y menos alguien con la que tiene un juicio activo. Pero cuando hice clic en el enlace, ahí estaba. Ya tenía 4 episodios, y en cada episodio hablaba de su dolor y me atacaba a mí. El podcast se llamaba Sanando a la novia, y la descripción decía que trataba del viaje crudo y doloroso de una mujer a quien le arrebataron su gran día y le rompieron el corazón. Nunca mencionó mi nombre, pero el podcast entero era sobre mí. Cada episodio estaba lleno de relatos de su propia vida, pero dramatizados para que parecieran más dolorosos de lo que en verdad fueron. Como por ejemplo el episodio del vestido, donde dijo que se probó inocentemente un vestido, y cómo ese momento se convirtió en un ataque total hacia ella por tener algunos kilos de más y por ser una novia a la que dejaron. Habló sobre haber sido avergonzada por su cuerpo y desterrada de su familia por no verse como una modelo en un vestido que no estaba hecho para ella. Además, incluía música emocional exagerada y hasta lágrimas falsas, que creo que no eran de ella, sino que eran efectos agregados luego. Hay que admitir que le puso mucho esfuerzo a eso. Creo que si le pusiera el mismo esfuerzo a su vida, hoy sería mucho mejor. Mi esposo lo escuchó conmigo y se quedó sin palabras. Sus padres estaban aún más horrorizados porque había menciones también de ellos, y no eran precisamente buenas, ni verdaderas. En el 4.º episodio, soltó una bomba casualmente, había enviado un guión, basado en su experiencia,
a un grupo de producción independiente. Afirmó que la historia había sido aceptada para un cortometraje, y que ella sería CEO productora para asegurarse de que la historia se mantuviera intacta y reflejara su propio dolor. Incluso publicó fotos del guión impreso, con algunos filtros de imagen para darle dramatismo. Todo esto ha sido enviado a nuestro abogado, que lamentablemente ha tenido que escuchar los delirios de esta mujer. Lamentablemente, no solo porque lo ha escuchado y perdido su tiempo en esto, sino porque todas esas horas serán pagadas por nosotros. Pero si ganamos, será mi cuñada la que pague por todo esto. Luego podrá comenzar un nuevo podcast llamado Las cuentas por pagar de los abogados. Estoy segura de que será un enorme éxito. Y como si fuera poco, mi cuñada ahora planea hacer una lectura pública del guión. Lo anunció en la página de su podcast, diciendo que va a realizar un pequeño evento local para leer el primer borrador y conectar con su audiencia de forma íntima. Las entradas cuestan $20. Ojalá estuviera bromeando. Les va a cobrar $20 a un grupo de descerebrados como ella para leerles una porquería que ella se inventó y que no tiene pies ni cabeza. Dice que es por sanación, pero está claro que todo esto es por el dinero, además de la atención. Aún sostengo que mi cuñada tiene mucha energía, pero mal direccionada. Si esto lo pusiera en algo más provechoso, tendría una vida tan diferente. En este punto ni siquiera pienso que esté loca, pienso que es una genio malvada, que se está aprovechando de esto. Actualización 3. No pensé que mi cuñada pudiera superar todo lo que ya había hecho. Pero de alguna manera, lo logró. Creí que su anuncio de boda falso, el podcast y la lectura de guión eran su punto más bajo. Dios sabe lo equivocada que estaba, porque mi cuñada tiene muchas ideas. Esta última acción no solo fue dramática, fue cruel. Y esta vez, finalmente hizo que el resto de la familia se hartara. Todo comenzó con una invitación, no de mi cuñada, sino de su nueva asistente. Al parecer tiene una asistente, aunque es probable que sea ella con otra cuenta de correo. Recibí un correo de una cuenta genérica de Gmail que decía que mi cuñada estaba organizando una proyección privada de un documental en un salón local alquilado. La invitación era formal. Puse los ojos en blanco y la borré. Mi esposo también recibió una, y lo mismo sus padres y otros familiares. Ninguno de nosotros planeaba asistir. Después del podcast y el falso revuelo del cortometraje, pensamos que era solo otro intento de llamar la atención. Pero una prima de mi esposo sí fue, más que nada por curiosidad. Luego nos contó todo. Pensábamos que era todo falso, como su falsa boda, pero no, había un evento realmente. Mi cuñada había alquilado un pequeño espacio para eventos y lo decoró con velas, rosas blancas y fotos enmarcadas de ella misma. Había una pantalla de proyección, música dramática y un programa impreso. Ella se paró al frente y dio un discurso largo y emotivo sobre cómo finalmente había sanado y quería compartir su historia para ayudar a otras mujeres, a quienes les habían robado su momento. Luego proyectó un vídeo de 25 minutos, editado como un documental, lleno de clips, recreaciones falsas con actores y todo lo que un vídeo como este podría tener. No sé cuánto se gastó en hacerlo, pero parecía bastante. Lo peor, usó fotos reales de nuestra boda, fotos que mi suegra había compartido en el grupo familiar. Mi cuñada las recortó y editó, haciendo zoom en mi vestido, nuestro primer baile, incluso el brindis familiar. Las usó como visuales para la parte donde afirmaba que su boda fue secuestrada. Incluso agregó texto dramático como, este se suponía que iba a ser mi día, pero fue robado por alguien que no lo merecía. No difuminó rostros, no ocultó nada. Prácticamente nos acusó de robarle la vida frente a una audiencia en vivo, a pesar de que tenemos una demanda contra ella y que esto no le favorece. La prima dijo que la gente se notaba incómoda, murmurando entre ellos y cruzando miradas. Algunos se levantaron y se fueron a mitad de la proyección, pero el momento final fue lo que cambió todo. Mi cuñada terminó la presentación anunciando que estaba por publicar un libro de memorias, no solo digital, sino una versión impresa. Mostró una copia de prueba y dijo que se lanzaría públicamente el próximo mes, mediante autoedición. ¿El título? Votos robados, la traición de una cuñada. Cuando le preguntaron si el libro era ficción o no ficción, respondió con orgullo que era su verdad y que no iba a cambiar los nombres. A la mañana siguiente, nuestro abogado tenía todo. Declaración firmada de la prima, una copia del libro que planea publicar, todo. Todavía no puedo creer que mi cuñada se esfuerce tanto en hacer esto, pero quizás tenga que ver con lo que hizo después. Publicó en redes sociales que estaba hospitalizada debido a un colapso emocional severo causado por traición y acoso. No nos nombró, pero dio a entender que toda la familia la había acosado hasta silenciarla, y que su salud mental estaba sufriendo porque no la dejaban sanar en paz. Subió una foto desde lo que parecía ser una cama de hospital, diciendo que se sentía bien, pero que la gente debía entender que esto era muy serio. La sección de comentarios se llenó de simpatía otra vez.
Desconocidos escribían párrafos sobre lo fuerte que era, lo orgullosos que estaban y cómo debía cortar contacto con personas tóxicas, sin importar quiénes fueran. Pero esta vez, no le salió como quería. Alguien en los comentarios reconoció la bata y la cama del hospital, entre comillas, como parte de un set montado en un estudio de fotografía local que ofrece sesiones temáticas dramáticas. Cuando eso salió a la luz, todo se derrumbó. Los comentarios que estaban a su favor se pusieron en su contra rápidamente. Este comentarista compartió bastante información, incluida información de contacto del lugar. Lo cual hacía muy fácil ver que todo lo que decía era mentira. Lo que nos lleva finalmente a nuestra audiencia de demanda. En donde ella básicamente quiso argumentar que todo lo que hizo es porque no está bien mentalmente, y que la culpa la teníamos nosotros, porque la estábamos acosando legalmente con una demanda, lo cual empeoraba aún más su cuadro. Dijo que esta era la forma en cómo reaccionaba, porque siempre tuvo un problema con su peso y por cómo la dejaron antes de la boda. Lo cual se despertó en este momento porque mi boda era un disparador. Lo absurdo es que el juez aceptó esto, pero le pidió que presentara más pruebas de lo que decía, como una evaluación psicológica. Lo que está llevando a que esta demanda continúe extendiéndose, porque ahora tendremos una nueva audiencia, donde ella podrá hacer su descargo, dentro de 3 semanas. No estamos muy preocupados por las pruebas, porque no creo que haya ninguna. Pero sí estamos ansiosos por terminar con todo esto, que ella pague y deje de acosarnos. Ahora tendremos que esperar esas 3 semanas, cuando pensamos que este sería el final. Actualización 4. Al fin tengo un fin para el final de mi cuñada. Suena raro, lo sé, pero es que estoy emocionada con terminar todo esto. La semana pasada tuvimos la segunda audiencia, donde mi cuñada tenía que presentar las pruebas de lo que decía, y llegó muy poco preparada. La evaluación psicológica era una broma, y eso era todas las pruebas que tenía. En especial si las comparamos contra las nuestras, donde su exprometido había firmado una declaración diciendo que la dejó por infiel, más la publicación donde hablaba sobre una próxima boda con él. El juez le ordenó pagarnos casi $15.000 por destruir el vestido, no era ese su precio, pero establece el valor de lo que hizo en ese precio, y otros $55.000 por acoso. También ordenó no publicar su libro, borrar cualquier publicación en donde lo mencionaran y poner a dormir a su podcast que ya nadie escuchaba. Tampoco tiene permitido tener contacto con nosotros, ni mencionarnos de ninguna forma. Y el juez le dijo que, aunque no se lo ordenaba, le recomendaba buscar ayuda profesional de verdad. Porque aunque sabía que usó la carta de que estaba mal mentalmente para obtener un beneficio judicial, lo cierto es que ella está mal si hizo todo esto, aunque no lo sepa y piense que es más inteligente que todos. Pero no, su inteligencia está de sabático y su sentido común todavía no nació. Actualización 5. Como han pasado meses y mi cuñada está completamente loca, haciendo ver a los locos como personas razonables, creo que puedo darles una actualización y contarles algunos problemas nuevos que han aparecido por culpa de ella. Sé que siguen preguntando por el podcast de mi cuñada, pero si consideramos que ella decía cosas personales, pensé que era claro que le había cambiado el nombre. El nombre que les di guarda la esencia de cómo se llamaba para que entendieran que las neuronas de mi cuñada en su cabeza no se quieren, y hacen lo posible para no unirse y generar sinapsis. Además, ya no existe. Lo primero que he de decir es que mi cuñada se declaró insolvente para pagar su deuda, pero el juez ha descubierto que ha estado ocultando bienes. Tampoco tiene $70.000, pero en este momento estamos decididos a ir por todo lo que tiene. Sí, oculto $8.000 en la casa de su amiga sin que la amiga lo sepa, vamos a ir tras ello. Y esa es toda una historia de locura en sí misma, porque usó la casa de la amiga para esconder dinero de su cuenta antes del fallo del juez, y argumentó que gastó ese dinero en un casino de una reserva india. Sin embargo, la amiga hizo una limpieza de primavera, y luego de decir que encontró todo ese dinero en su casa que había olvidado, entre comillas, mi cuñada se lo reclamó. Como deben haber discutido por el dinero, ya que la amiga no quería devolvérselo, la amiga terminó haciendo publicaciones contando cosas interesantes. La más interesante es que mi cuñada escondió el dinero en su casa sin contárselo. Eso fue tomado por mi abogado, que se lo contó al juez y luego el juez le exigió el dinero para pagar parte de la deuda. Aún faltan $57.000 luego de descontar ese dinero y los pagos que ha estado realizando. Los cuales solo puede hacer porque trabaja para sí misma y en su línea de trabajo las personas locas como ella son bien vistas. No es un payaso de circo, hace evidencias y lee el tarot. Ya ha violado también 2 veces la orden de no contacto con nosotros. Una vez para decirnos que su pago mensual había sido depositado. Lo cual es una ofensa porque no tiene permitido hacerlo y cualquier comunicación debería pasar por su abogado. Por eso el juez solo le dio una advertencia. Luego apareció en la casa de mis suegros a exigirles que castiguen a su hermano por haberla demandado. No sé qué esperaba, que lo dejaran sin postre un mes o no le dejaran salir de su habitación por una semana. Es un adulto, mucho más de lo que se puede decir de ella.
Como los padres le dijeron, sal de nuestra vista, fue a su hermano, a quien no puede contactar directamente, y lo amenazó con revelar que era infiel si no lo hacía. Mi esposo no es infiel, pero ella hizo una publicación diciéndolo, disculpándose conmigo por no haberme contado antes. Mi abogado, que en este punto ya vive con nosotros porque no encontramos otra forma de pagarle por todo el trabajo que hace para nosotros, lo informó y mi cuñada recibió una multa y le ordenaron borrar la publicación. Sin embargo, el ex con quien se iba a casar hizo la suya y nos contó varias cosas interesantes. Una, que ella había sido infiel y por eso la dejó. Lo cual ya sabíamos, pero muchas otras personas no. Lo siguiente es que ella nunca quiso ese lugar del evento y que solo lo aceptó porque mis suegros estaban pagando, así que ponía buena cara. Lo tercero es que ella lo acosó durante semanas luego de terminar con ella, y que cuando publicó que se iba a casar con él, eso fue un desacato a la orden de restricción que tenía. No hizo ninguna publicación antes porque sus padres se lo habían pedido. Querían que no atrajera la atención de la loca a ellos, pero ya estaba cansado. Así que han sido unos meses muy locos y delirantes con mi cuñada metiéndose en más problemas. Actualización 6. Mi cuñada se va a casar, y esta vez es verdad y no está loca. Bueno, sí está loca, pero no está imaginando a su prometido. El pobre diablo tiene 48 años, vive con su madre y no sé de qué trabaja. Pero hemos visto la publicación y está sonriendo, abrazando a mi cuñada de un lado y a su madre del otro. Nos da un poco de lástima, porque no creo que sea consciente de lo que realmente está sucediendo. Alguien debería pedirle que pestañee si está en peligro. Me pregunto mucho, pero mucho, cómo será la relación de mi cuñada con su suegra. La boda sucederá en 2 meses y no sabemos en dónde ocurrirá luego de no haber sido invitados. Estamos muy heridos de no ser invitados a la boda circo donde se casa una mona y su secuestrado. El circo comenzó cuando mi cuñada fue a exigirles, no a pedirles amablemente por favor, que le contrataran el mismo lugar de boda donde me casé con mi esposo. Pero mis suegros han leído la publicación de su ex, donde llamaba a sus padres un saco de dinero, que odiaba el lugar y que solo los toleraba porque estaban pagando su boda. Su padre le preguntó, ¿así que vuelves arrastrándote? Porque vas a tener que arrastrarte desde una costa a la otra antes de que te demos dinero. Nadie sabe quién está pagando su boda porque ella todavía está endeudada con nosotros, pero creo que esa boda va a ser loquísima. ¿Sería la mala si le pido disculpas a mi cuñada, solo por no perderme esa boda que promete mucho? Actualización 7. Lamento informar que la boda fue total y absolutamente cancelada. Se hubieran casado este 8 de julio, pero ha habido una batalla de redes sociales entre mi cuñada y la que hubiera sido la suegra. Acusaciones muy fuertes y muy feas entre ambas, donde obviamente me alegro de ver todo desde lejos. Tanto ha sido el drama con esa boda en el último tiempo, que hasta no me había dado cuenta de que mi cuñada ya no nos molestaba de ninguna forma. Para resumir, y porque la información que poseo es muy limitada porque estaba haciendo una broma con pedirle disculpas a mi cuñada, ni siquiera la boda más loca del siglo hubiera conseguido eso, solo contaré algunas cosas que he visto en capturas. Había un vestido comprado, que mi cuñada dice que es de su talla, pero que la suegra dice que no le quedaba, y que desperdició su dinero para que se vea como una ballena a la que estaban asfixiando. Todas palabras que no han salido de mi boca, yo solo soy la emisaria. El evento sería en un lugar elegido por la suegra, y la suegra iba a entregar a su hijo al altar. Según la suegra, es lo menos que deberían dejarle hacer porque estaba entregando a su chiquitín especial a una mujer y estaba poniendo demasiada confianza en una mujerzuela muy por debajo de la liga de él. La suegra quería hacerle firmar un contrato en donde no solo debía vivir con ellos hasta que la suegra muriera o mi cuñada muriera, lo que sucediera primero. También, en caso de infidelidad, su hijo tendría la oportunidad de 2 pases libres con mujeres que la suegra eligiera. Sí, estamos a un nivel de locura apropiado para mi cuñada. Si la fallida suegra hubiera sabido cómo hacer un podcast o escribir un libro, probablemente tendríamos a la próxima Joy Rogan o J.K. Rowling, pero en versión de Temu. Créanme que esta parte estaba en las capturas, pero los portadores de los anillos iban a ser 2 cabras. Y las cabras tenían nombre. Una era el nombre de su hijo y la otra se llamaría Greta. La luna de miel sería en un lugar elegido por la suegra. Y sí, tenía que ser invitada. La luna de miel no sería en un lugar exótico, sino en una propiedad de un amigo de la suegra. Probablemente, y esto es cosa mía, la suegra tendría su propia luna de miel con el amigo. No habría cena de ensayo para ahorrar costes, pero la suegra se ofrecía a hacer una fiesta con banjos y licor casero, también conocido como moonshine. Al final, la cuñada encontró un duro rival para ella y por esa razón decidió cancelar el compromiso. Eso desató la furia de la suegra, que sabe cómo usar Facebook, y la acusó de usarlos por dinero. Mi cuñada se defendió, y como dicen, el resto, se ha transformado en mi actualización.